Prepárate para descubrir el castigo romano más brutal. La diezmación, inocente o culpable. El 10% de una unidad ejecutado al azar. ¿Te atreverías a imaginar el terror? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento la vida de un legionario romano. No era un paseo por el campo. La disciplina era férrea, un pilar fundamental para el éxito en las campañas militares. Desde el amanecer hasta el anochecer, la vida de un soldado giraba en torno al entrenamiento, el mantenimiento del equipo y la obediencia inquebrantable a sus superiores. Cualquier falta, por mínima que fuera, podía tener consecuencias graves. ¿Te imaginas la presión constante de mantener la disciplina y el orden? El ejército romano era una máquina de guerra formidable, pero esa fortaleza se basaba en la rígida disciplina. La cohesión de la unidad dependía de la capacidad de cada legionario para seguir las órdenes sin rechistar, incluso en situaciones de peligro extremo. Cualquier signo de debilidad o desobediencia podía afectar el funcionamiento de toda la legión, poniendo en riesgo la vida de todos los soldados. Por eso la disciplina no era solo una regla, sino una cuestión de supervivencia. Mantener el orden en una legión era crucial. Miles de hombres, de diferentes orígenes y temperamentos, conviviendo en un entorno de constante tensión y peligro, necesitaban un sistema de control implacable. Las leyes militares eran severas, y las infracciones se castigaban con dureza. La vida de un legionario era una constante lucha por la supervivencia, tanto en el campo de batalla como dentro de las propias filas. ¿Qué pasaría si esa disciplina se rompía? Desde el amanecer hasta el ocaso, la vida de un legionario era una constante prueba de resistencia. Pero, ¿qué pasaba cuando esa resistencia se quebrantaba? La respuesta, a menudo, era brutal: la diezmación. No se sabe con exactitud cuándo surgió esta práctica, pero las primeras referencias nos llevan a las guerras samnitas, esos feroces combates que forjaron la grandeza de Roma. Imagina la tensión, el miedo, el silencio antes de la selección. Durante esas guerras, la disciplina era crucial. Un ejército romano desorganizado era una presa fácil. Así que, cuando la cobardía o la deserción amenazaban con minar la moral, la diezmación se convertía en la solución definitiva. 1/10 de la unidad, elegidos al azar, pagaba el precio. No importaba si eras un héroe o un cobarde, todos estaban expuestos a este terrible destino. La suerte decidía tu futuro. Piensa en el impacto psicológico, la incertidumbre, el terror constante, la crueldad fría y calculada de la selección aleatoria. Los supervivientes, marcados de por vida, tenían que enterrar a sus compañeros y continuar luchando. Esta práctica, tan inhumana como efectiva, aseguraba la disciplina y el miedo al fracaso. Era una lección brutal que resonaba en cada legionario, un recordatorio constante del poder del ejército romano y del precio de la desobediencia. Así que, imagínate, el terror se instala en el campamento. Tu centuria, tu propia unidad, ha fallado. Ahora, 10 de vosotros, elegidos al azar, pagarán el precio. No hay juicio, no hay defensa. Un oficial, quizás con rostro impasible, se acerca con un casco o un objeto similar y comienza la selección. Cada uno de tus compañeros, con la mirada fija en el suelo o en el horizonte, sacará un nombre o un símbolo. El silencio es ensordecedor, solo roto por el latido de tu corazón. 10 nombres, 10 condenados. No importa si fuiste el más valiente o el más cobarde, la suerte puede ser cruel. Quizás tu mejor amigo, tu compañero de armas con quien compartiste el pan y el peligro, sea uno de los elegidos. La ejecución era rápida y brutal, a menudo con espadas o a golpes, un final despiadado para una vida dedicada al servicio. La escena, una mezcla de horror y resignación, sería grabada para siempre en la memoria de los supervivientes. Y después, el silencio de la muerte, del terror y de la culpa. Tú que sobreviviste, tendrías que enterrar a tus camaradas, sus rostros, sus nombres, sus historias, para siempre grabadas en tu mente. Sería una tarea espantosa, un ritual macabro que sellaría el trauma de la diezmación, un castigo que no solo mataba a 10 hombres, sino que destrozaba el alma de una legión entera. La disciplina se imponía, pero a un precio terrible. Un silencio sepulcral cae sobre el campamento. El sorteo ha terminado y 10 de tus compañeros yacen sin vida. Ahora te toca a ti. La tierra húmeda y fría se pega a tus manos mientras cavas una fosa para cada uno de ellos, los rostros de tus amigos, ahora inertes, grabados en tu memoria. El olor a sangre y muerte impregna el aire, un olor que te perseguirá para siempre. Bajas cada cuerpo a la tierra, el peso de la muerte, tanto literal como metafórica, presionando sobre tus hombros. Reconoces las caras, las risas compartidas en las marchas, las bromas en el campamento, ahora solo quedan recuerdos, y el peso insoportable de la responsabilidad.
El silencio es ensordecedor, roto solo por el golpe de tu pala contra la tierra. Terminas el trabajo, el cuerpo te tiembla, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional. La imagen de esos ojos cerrados, la frialdad de la piel, la ausencia de vida, te perseguirán en tus sueños. El trauma no es solo el espectáculo de la muerte, sino también la carga de enterrar a los tuyos, a tus amigos, a tus hermanos de armas. El peso de la muerte es un fardo que cargarás por el resto de tus días. La tierra sigue fría bajo tus uñas. Piensas en la Legio IX hispana, diezmada tras la batalla de Teutoburgo. Imaginas el horror, la selección al azar, los gritos, la sangre manchando la tierra. ¿Habrían cavado sus compañeros sus propias tumbas antes de morir? Esa imagen te quema por dentro, un recordatorio brutal de lo que te espera si fallas. Recuerda también la historia de la Legio IV Macedónica, castigada por su retirada precipitada ante los partos. 10 hombres, elegidos al azar, pagaron el precio de la cobardía con sus vidas. ¿Qué les habría pasado por la cabeza mientras sus camaradas los señalaban? ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? El miedo te paraliza, pero el recuerdo de la diezmación te impulsa a seguir adelante. Estos ejemplos, grabados en la historia, te recuerdan el poder absoluto de la diezmación. Una herramienta despiadada, sí, pero eficaz. Para el ejército romano, la disciplina era la clave de la victoria, y la diezmación era el precio que se pagaba por la desobediencia o la falta de valor. Ahora, tú eres parte de esa historia. El peso de la responsabilidad, el miedo, la fría tierra, todo se mezcla en tu mente. ¿Te imaginas el impacto, verdad? La diezmación no era solo un castigo, era una demostración brutal de poder. Para Roma, era una herramienta eficaz para mantener la disciplina en sus legiones. Un soldado que dudaba en la batalla, que pensaba en desertar, la mera posibilidad de ser elegido al azar para morir, lo hacía reconsiderarlo todo. El miedo, la incertidumbre, se convertían en aliados del centurión. Pero, ¿a qué precio? La eficacia de la diezmación era indiscutible, pero su coste moral era enorme. La unidad de la legión se rompía, la confianza entre compañeros se erosionaba. Algunos soldados, incluso aquellos que habían sobrevivido, sufrían un trauma profundo que los acompañaba en cada batalla futura. Era un método que sembraba el terror, sí, pero también la desconfianza y el resentimiento. Piensa en la paradoja, una herramienta diseñada para fortalecer el ejército, que en realidad podía debilitarlo desde dentro. La diezmación, aunque eficaz en el corto plazo, sembraba la discordia y la falta de confianza. Era una solución extrema, una respuesta desesperada a situaciones límite, pero a menudo sus consecuencias a largo plazo eran tan devastadoras como la propia ejecución. Pero, ¿era la diezmación el peor castigo? Piensa en esto. La fustilación, por ejemplo, era un espectáculo brutal donde el soldado recibía cientos de latigazos. La muerte era lenta y agonizante, una tortura pública que humillaba al condenado ante sus compañeros. Aunque no implicaba la ejecución de un grupo, el dolor físico y la vergüenza eran inmensos. ¿Cuál era peor, la muerte rápida de la diezmación o la agonía prolongada de la fustilación? Luego estaba la degradación. Ser degradado significaba perder tu estatus como legionario, el equivalente a una muerte social. Te quitaban tu armadura, tus armas, tu dignidad. Te convertían en un paria, obligado a realizar tareas humillantes y peligrosas, a menudo lejos de tus compañeros. Era un castigo psicológico devastador que podía quebrar a un hombre más que la muerte misma. ¿Qué te parece más terrible, la muerte rápida o la degradación? Incluso la crucifixión, un castigo común en la época, era una muerte lenta y dolorosa. Imagínate clavado a una cruz bajo el sol abrasador, expuesto a las inclemencias del tiempo y a la burla de la multitud. Aunque se aplicaba a enemigos y no siempre a soldados romanos, la brutalidad era comparable a la diezmación. Al final, la peor forma de castigo dependía de la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Cada una tenía su propia forma de romper al espíritu de un hombre. Pero, ¿qué pasaba con los enemigos de Roma? ¿Sentían verdadero terror ante la diezmación o era solo propaganda romana para sembrar el miedo? Imagina ser un bárbaro enfrentando a un ejército romano. Ya sabes que la derrota podría significar no solo la muerte en batalla, sino también la posibilidad de que tus propios compañeros te maten si las cosas salen mal. Esa incertidumbre, esa amenaza latente, debía ser aterradora. La disciplina romana era legendaria, y la diezmación era una herramienta clave para mantenerla. Para tus enemigos, eso significaba un oponente implacable, capaz de cualquier cosa para asegurar la victoria. Era una estrategia psicológica que iba más allá del simple poder militar. Era una demostración de voluntad férrea y una advertencia brutal que resonaba mucho más allá del campo de batalla.
Piensa en el efecto que debía tener en el enemigo el saber que incluso después de una derrota, la lucha interna dentro del ejército romano podía ser tan despiadada como el propio combate. La propaganda romana, sin duda, exageraba la brutalidad de la diezmación, pero la realidad era suficientemente aterradora como para que la leyenda se alimentara por sí sola. La simple posibilidad de que sus enemigos se destruyeran a sí mismos, sin importar el costo, debía ser una perspectiva escalofriante. Imagina tú la escena. Un ejército medieval observando a sus propios soldados aterrorizados. La diezmación romana, aunque brutal, dejó una marca imborrable en la historia militar. Su impacto trascendió el tiempo, influyendo en la creación de códigos de conducta y sistemas de disciplina mucho más allá del Imperio romano. La idea de un castigo colectivo, aunque en formas menos sanguinarias, se mantuvo como una herramienta para mantener la cohesión y el orden. Piensa en la importancia de la disciplina militar. La diezmación romana, por más horrible que parezca, enseñó a ejércitos posteriores la necesidad de una disciplina férrea para lograr la victoria. La idea de que la desobediencia tenía consecuencias severas, incluso para los inocentes, se grabó en la mentalidad militar durante siglos. Esta lección, aunque aprendida a través del sufrimiento, se convirtió en un pilar fundamental en la formación de ejércitos disciplinados y eficaces. Aunque las formas de castigo evolucionaron, la esencia de la diezmación romana perdura. La necesidad de mantener la unidad y la moral dentro de un ejército sigue siendo crucial, y la disciplina estricta continúa siendo un pilar fundamental en las estrategias militares de hoy. ¿Te das cuenta de cómo una práctica tan brutal del pasado aún resuena en el presente? La historia militar está llena de ejemplos de cómo el miedo al castigo, sea cual sea su forma, ha sido usado para lograr obediencia y cohesión. Piensa en eso, La diezmación no era solo una ejecución masiva, era un espectáculo de terror diseñado para mantener a raya a legiones enteras. Imagínate el miedo, la incertidumbre, la mirada de tus compañeros mientras la suerte decidía quién viviría y quién moriría. Era un método brutal, sí, pero increíblemente efectivo para asegurar la disciplina y la lealtad. Para un imperio que dependía de su ejército, la diezmación fue un precio que aparentemente Roma estuvo dispuesta a pagar. Pero, ¿hasta qué punto justifica el fin los medios? ¿Era realmente necesaria tanta crueldad para mantener la disciplina? La respuesta seguramente es compleja y debatida. Algunos dirán que fue un mal necesario en un mundo brutal, una herramienta eficaz para mantener un imperio tan vasto. Otros, que demuestra la frialdad y la deshumanización de un sistema que sacrificaba vidas sin pestañear. ¿Tú, qué opinas? La diezmación nos deja una reflexión importante sobre el poder, la disciplina y el precio de la guerra. Nos muestra una faceta oscura, pero también reveladora, del Imperio romano. Nos recuerda que incluso los ejércitos más poderosos recurrieron a métodos despiadados para lograr sus objetivos, y nos invita a cuestionar la moralidad de la violencia y el poder, un debate que sigue siendo relevante hoy en día. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció la diezmación? Déjame tu opinión en los comentarios.